este viaje indómito, la verdad es nuestra meta. Indómitos, somos gritos en la noche, sin miedo a lo que rompes, somos la voz que brote. Indómitos, cada paso deja huella, en un mundo que se estrella, nuestra fe no se atropella. El eco de nuestras voces retumba en cada esquina. Esto es Indómitos, un espacio para los que desafían lo establecido. Aquí damos voz a quienes casi nunca han sido escuchados. Un podcast para quienes, frente a la adversidad, luchan por sus sueños. Queremos mostrar el éxito en formas que reflejen lo que realmente significa alcanzarlo desde adentro. Indómito es quien rompe reglas, supera obstáculos y no se deja dominar en su camino hacia lo extraordinario. Bienvenidos a Indómitos, historias que inspiran, resisten y transforman. Se retumba en cada esquina. Indómitos, indómitas, de verdad estamos muy emocionadas de volver ante las cámaras, de volver a saludarlos, a saludarlas, de volver a platicar con ustedes y de contarles qué ha sido un poquito de nuestras vidas en este tiempo. Ya casi cumplimos un año de haber lanzado este proyecto que lo hicimos con tanto amor, con tanto esmero. Así es que aquí estoy con mi querida amiga Katy Juárez, para contarles, para platicar un poquito más con ustedes qué ha pasado, que nos alegra en sobremanera que nos sigan preguntando, queremos episodio nuevo, ¿qué ha pasado? Aquí estamos. Esa ha sido la motivación para estar hoy frente a ustedes también. Así es que, Katy, bienvenida, ¿cómo estás? Feliz de este reencuentro público, porque siempre hemos estado en contacto vos y yo, pero súper feliz de que estamos dando la cara. Agradecimientos especiales también a esas personas, tanto a vos como a mí, que nos decían qué ha pasado con Indómitos, por qué no están sacando el podcast. Y pues definitivamente, como vos lo decís, es nuestra principal motivación. Además de que nos gusta llevarle historias interesantes donde pueden aprender y crecer. Exacto, y creo que así como nos gusta contar las historias, nosotras pasamos por muchas de estas cosas. Y la vida sin querer como que te prepara, porque el futuro realmente es incierto, y haber empezado a entrevistar a tantas personas que nos contaban sus ejemplos de resiliencia, cómo se han reinventado en la vida, todos los procesos que han pues pasado, emprendedores, profesionales, de todo tipo de personas que hemos entrevistado, creo sin duda, por lo menos a mí, me ha ayudado, me ayudó a librar las batallas que yo no sabía que me esperaban, pero que haber conocido más personas o sus historias más a fondo me ayudó un montón. No sé si te pasó lo mismo, pero en muchas ocasiones yo respiraba profundo y pensaba en alguna frase que dijo Catarellano, por ejemplo, en alguna frase que dijo Linda Castillo, o sea, en alguna frase que me daba poder, motivación y ánimo que habíamos escuchado de alguno de los entrevistados. Sí, totalmente. De hecho, actualmente en mi vida hay cosas que estoy viviendo que son totalmente nuevas y yo pues me acuerdo de Edmund, ¿no? Ajá. Particularmente a propósito de las frases. Y siempre me acuerdo de Edmund cuando dice, todo pasa, todo pasa. Entonces yo ahí lo ando como mantra, todo pasa. Y así, amiga, como todo pasa, por eso siempre les decimos a la gente que nos escucha que hay que aprovechar el momento. Si estás pasando por un momento de tristeza, de dolor, de todos esos sentimientos que son incómodos para nosotros los seres humanos, como mantra, todo pasa. Y si estás disfrutando también un momento de felicidad, pues trata de desconectarte del celular, trata de desconectarte de los problemas y aprovecha y abraza ese momento de felicidad, pues porque también pasan, ¿verdad? Porque todo pasa al final.
todo pasa y va para los dos lados. Así es que hablando de todo lo que pasa, amiga, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nosotras? Que la gente de pronto aquí me empezó, pues, quienes te conocen, amigos en común, ¿y ahora qué va a pasar? ¿O cómo he llevado la separación física con la Katy? Pero pues ya yo luego les cuento mi parte, pero primero vos, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Bueno, realmente parte de la ausencia de este podcast fue porque estaba viviendo un trance muy importante en mi vida, ¿no? Como es una mudanza. Y no solamente mudarte de una casa, sino también mudarte de país, de continente, de literalmente envolver una vida que habías hecho ya de 4 años, donde había ciertas comodidades y estabilidades, era ajustarlas en dos maletitas. Entonces, como te puedas imaginar, era mucho caos. Y bueno, eso ha pasado, me mudé a otro continente, estoy viviendo en Europa, donde acá, por ejemplo, ya es de noche, vos todavía sos de mañana y tenemos también que ajustarnos a eso, así que también téngannos paciencia. Em, bueno, una gran noticia en mi vida, para mí como mujer, como para mi familia, es que también, pues, estoy esperando bebé. Viene mi segundo bebé. Todavía no sé el sexo, pero sí, Octavio Elías va a ser el hermano mayor y estoy súper contenta de que vamos a ser una familia de 4. Entonces, esas han sido las dos novedades de mi vida, la verdad. Como si fuera poquito. Sí. Como si fuera Así. poquito. No, no, no. Yo también sufrí mudanzas importantes este año y como decís vos, mudarse de casa, pero mudarse de país, o sea, si las mías solo fueron de casa, fueron un caos de país que tenés que llevar además papeles, qué sé yo, es que ni siquiera tengo idea porque pues cuando yo me mudé de país fue de manera abrupta, entonces no fue tal vez tan organizado como en tu caso, pero, pero es un caos. Ahora, yo te iba a preguntar, ¿cómo has llevado esta tercera migración? Porque las primeras fueron solteras, fueron, bueno, ya como con tu esposo, pero sin hijos. Y ahora con un niño, con un bebé, con un niño de, pues, de casi 2 años y esperando bebé. ¿Cómo así? Imagínate, o sea, no tenés que explicarnos el caos porque solo decís vos como que esas son mis dos novedades, pero qué novedades, imagínate. Sí, mira, siempre cualquier migración es difícil, ¿verdad? Y aquí yo voy a ser un poquito atrevida, pero el que diga que migrar no es fácil, pues lo está diciendo desde afuera, como dice la canción de una venezolana que no me acuerdo cómo se llama, pero Me que se llama fui. Me Fui, la Ajá. canción. Y es cierto, o sea, de cualquier manera te hace un revoltijo. Sin embargo, admito de que esta última migración sí ha sido un poco más difícil en todos los sentidos, ¿no? A nivel de cambios, a nivel emocional, estar nuevamente preparándote de que vas a comenzar nuevas cosas desde cero. Como decías vos también, la responsabilidad de que tenemos hijos y, y todo eso pesa, sobre todo cuando uno como padre quiere lo mejor para sus hijos y sobre todo que no vivan las mismas situaciones que uno ha vivido. Pero sí ha sido bastante caótico, creo yo. Ha sido complejo, pero a la vez siento que también con mucha esperanza y con la mente y el corazón abierto también de aceptar nuevas oportunidades. Y en medio de todo este caos, siempre yo recalco de que tal vez la vida me ha quitado otras cosas, como el no estar en mi país, ¿verdad? Eh, pero me ha dado un regalo lindo, que ha sido mi familia. El apoyo y soporte de mi esposo y también pues mis dos hijos, que yo creo que suena cliché y todo, pero mis hijos son mi motor de vida.
me inspiran a ser mejor, me inspiran a estudiar, a trabajar, a dar lo mejor de mí. Entonces, sí, caótico, pero a la vez a poner como mucho orden, mucha estructura, a comenzar con mucho propósito. Pero sí, pues en medio de todo eso ha sido difícil porque yo por lo menos en Costa Rica incluso tenía la comidita al alcance, ¿no? Cualquier antojito nica, que un perreré, o sea, lo que te puedas imaginar. Aquí es súper difícil conseguir todas esas cosas y toca también a uno, ¿no? Ponerse muy creativo y aprender a hacer las cosas. Gracias a Dios soy un poquito creativa en la cocina, me gusta cocinar, sé hacer algunos platillos y todo eso, que es como lo que uno más extraña en la comida. Pero también pesa mucho, ¿no? En estar más lejos de la red de apoyo. Yo había construido una red en Costa Rica y ahora toca estar con esa red desde la distancia y también te invita a ser abierto con la vida, el universo y abrir nuevas redes también, que ahí poco a poco la vamos construyendo. Pero sí, el objetivo de todo esto es para aprovechar nuevas oportunidades y, y darle lo mejor a nuestros hijos. Como te dije, ese es el motor. Tengo varias preguntas de esto, pero ahorita me estaba recordando que incluso vos te pusiste de tarea antes de irte a aprender a cocinar algunas comidas de nuestro país que todavía no habías hecho nunca, no habías preparado nunca. Y yo probé los nacatamales que hiciste antes de irse, estaban buenísimos, así es que le dije, amiga, vas preparada, vas hasta Sí. con una herramienta para emprender. Eh, y la Katy pues se preparó en muchos aspectos, incluso en ese, ¿no? En aprender a cocinar lo que le hacía falta. Pero ¿cómo se prepara, amiga, el corazón, la mente, incluso el cuerpo para desapegarte de lo material? O sea, si vos acá en Costa Rica volvías a ver, vos ya tenías un hogar, una cocina equipada, que los que migramos sabemos lo que cuesta, porque las personas que migramos venimos con una adelante y una atrás, a excepción de algunos casos, ¿verdad? Pero estamos hablando de lo que sucede normalmente. Y uno se alegra con que, ay, compré mi licuadora, uno se alegra que sí pasó de sartén eléctrico a tener una cocina y luego tener que deshacerte de cada una de esas cosas y ver lo que realmente es esencial, porque ahí sí que te toca decidir qué es esencial para continuar. ¿Cómo te preparas para eso? ¿Cómo haces para soltar y decir, pues este es el camino, esto es lo que toca? Sí, claro, si bien fue una decisión súper difícil, ¿verdad? Súper pensada en poner balanzas de pros y contra, y no solamente de mí, sino también consensuado con mi esposo. Pero hay una frase que dice que lo que no te mata te hace más fuerte. Y por ejemplo, cuando nosotros ya migramos anteriormente, ¿verdad? De Nicaragua a Costa Rica, igual nos fuimos sin nada. Y poco a poco uno fue haciéndose de sus cositas y todo. Pero siento que también esa migración, esa manera de comenzar de cero, te va haciendo, te permite valorar, como vos decís, lo realmente esencial. A ver, es cierto que lo material es importante, ¿verdad? Es súper importante y necesario, pero en nuestro caso era como que ya nos desapegamos una vez, podemos volver a desapegarnos. Entonces, como te digo, sí, sí es difícil porque a uno le cuestan sus cosas, pero no nos aferramos a lo material. O sea, para nosotros es más importante tener paz, estar tranquilos, estar juntos, estar unidos, estar luchando por la familia. Entonces, creo que ese es el gran aliciente y el gran impulso para desapegarte de esas otras cosas materiales. Sí creemos mucho en que el tiempo va acomodando todas las cosas.
El tiempo es el que te da la razón y como te digo, la frase de todo pasa es cierto. O sea, si perdiste cosas, pues poco a poco las vas a volver a recuperar. No, no es para siempre que vas a estar en esas circunstancias. Claro. Y lo otro que te quería preguntar, hablando de los dos aspectos de tu vida que nos has contado ahorita, ¿verdad? Que pues que te mudaste y ahorita te escucho y decís que tu gran motor son tus hijos. O sea, ya hablando apropiadamente de que son dos, a pesar de que el otro está ahí, huevito, creo que a uno le cuesta cambiar el chip porque, por ejemplo, yo no me acuerdo, yo como que estando embarazada, yo decía, estoy embarazada, pero yo no decía, soy mamá. Ujú. No me asumía mamá, tal vez hasta en el momento de tenerlo, pero en realidad una es mamá ya, ¿verdad? Ya. Pero yo he escuchado, yo que solo tengo uno, he escuchado testimonios de algunas mamás que les da susto el segundo bebé en el sentido de que pensás que uno piensa que a su hijo lo ama de una manera impresionante, es que es así, ¿verdad? Yo miro al que tengo y digo, wow, qué lindo, estoy enamorada de él, qué cosa. Ay, uno se los come. Claro. Y uno dice, ¿puedo amar así a otra personita más? Voy a traicionarlo, se va a sentir celoso, ¿cómo le digo? ¿Pasaste por ese susto? ¿No pasaste por ese proceso? ¿Ya lo tenés librado ese tema? Sí, por supuesto, claro que da miedo. O sea, yo siempre he hablado de la maternidad real, de lo que yo he Ah, sentido y no lo bonito que veo en redes, ¿verdad? Y por supuesto, o sea, si bien estaba planeado, pero vino como un poquito adelantado, ¿no? Un poquito de ajá. sorpresa, porque sí, sí queríamos darle un hermanito a Octavio, pero vino un poquito adelantado. Entonces, por supuesto que me dio miedo. Yo decía, Mi bebé, o sea, ¿y será que lo voy a querer igual? O sea, esos miedos, eso es verdad, eso pasa por la cabeza. Este, pero siempre yo recordaba, yo tengo una hermana y casi la misma edad de diferencia de mis hijos, y mi hermana ha sido lo mejor que a mí me ha pasado, ella es mayor. O sea, mi infancia yo la recuerdo con mi hermana, nos peleábamos también y todo. Ya como adultas, o sea, ella es un gran soporte, una de mis mejores amigas, madrina de mi hijo. O sea, como vos con tus hermanos, ¿verdad? Entonces, cuando yo me ponía a pensar en eso, ¿no? Del significado de la hermandad y todo eso, como que me iba ayudando a procesarlo y, y pues ahora estoy súper feliz, la verdad, estoy súper feliz de que vamos a ser cuatro. Y yo creo que también, como todo en la maternidad, uno nunca nace aprendido y la misma maternidad es la que te va enseñando en el camino. Así como cuando tu hijo comienza a gatear, vos vas aprendiendo y tu instinto te va diciendo cómo protegerlo ante ese gateo, comienza a comer y vas. Entonces, lo mismo va a pasar. Ya desde ya a Octavio le hablamos de su hermanito o su hermanita. El bebé ya se mueve, entonces hacemos que él juegue con la barriga. Lo Y siente, lo ha sentido. sí, sí. De hecho, Ajá. pasa algo increíble cuando Octavio habla o juega, o sea, el bebé se mueve. Yo tengo la Ah, hipótesis que el bebé ya conoce a su hermano. ajá, ajá. Entonces, es eso, ¿no? Es como ir en el camino, ir hablando, enseñándole. Y, y yo sé que va a ser, pues, tal vez un poquito duro al inicio, porque Octavio todavía está chiquito y el otro el bebé y todo. Pero es algo que honestamente nos tiene sumamente contentos y, y estamos pues esperando felices. Y que además vos siempre has sido una mujer, ambos pues como matrimonio, pero de mucha fe también, de mucha entrega. Sé que en todo este proceso le pediste demasiada sabiduría a Dios para tomar decisiones, para afrontar lo que fuera también que tuvieran que afrontar. Y yo siento que si llegó bebé en el momento que llegó, es en el momento pues que tenía que llegar, pues que Dios conoce Sí. su corazón, el de los dos, bueno, el de los tres, conoce sus capacidades como familia
y pues ha sido bonito por esa parte porque ustedes son personas de mucha fe y de que entienden de que siempre detrás de todo hay un propósito. Y yo siento que se vive más liviano así, se vive más liviano cuando uno en realidad deposita su fe, cuando uno experimenta que la fe, cómo mueve en realidad, cómo es motor. Totalmente. Y es en el caos donde uno puede descubrirlo. Es en el caos. Y me da gracia porque, bueno, nosotras, aparte pues de hacer el podcast, y inició el podcast, nosotras somos como el meme que dice, amiga, ya hablamos un montón y si lo hacemos podcast, solo que todavía pues no estamos facturando de esto. Y esa es una de las partes que se nos ha complicado, ¿no? Porque nosotras tenemos que priorizar las actividades que nos ayudan a sobrevivir. Eh, y que pues porque tenemos familias, tenemos que solventar nuestros propios gastos y el de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Y entonces, Indómitos por eso es que ha venido caminando también un poquito pasito a pasito, pasito a pasito, porque en realidad nosotras lo que hemos hecho es ponerle mucho amor, llevar estas historias hasta sus hogares. Por eso siempre les decimos, por favor, compartan, envíen este link por WhatsApp. Es súper fácil, es súper sencillo. Yo a veces me sorprendo cómo las noticias falsas corren tan rápido y cómo la gente a veces no se da el tiempo de compartir historias de valor o testimonios que pueden ayudar a otra persona a transitar procesos difíciles que todos pasamos por eso. Por eso les decía que ahorita ustedes nos ven platicando, yo le hago preguntas a la Katy, pero ya esto han sido, bueno, ya un podcast entre nosotras de audios de WhatsApp, de llorar, de antes de que se fuera la Katy, ir también juntas al Santísimo, por ejemplo, no solamente de platicarlo, sino de cómo lo transitamos, cómo transitamos todo esto que está pasando en nuestras vidas juntas. Y no fue así tan bonito como ahorita nos están viendo y las lecciones que estamos rescatando. Pero la idea es compartirles que nosotras también, por mucho que hablemos de resiliencia, de fortaleza, también pasamos procesos en los que nos desboronamos, nos sentimos que nos deshicimos y vamos volviendo a juntar, pues, poquito por Los poquito a miedos, la los incertidumbre, todo miedos. eso. Lo importante siempre es, no importa cuántas veces nos caigamos, de verdad, no importa si 70,000 veces intentás hacer ejercicio y lo dejas. Lo importante es que sigas intentándolo hasta que lo conviertas pues en un hábito, hasta que te ayude, hasta que mejores, hasta que te transforme y todo, pero siempre seguirlo intentando. Correcto. Ahora, bueno, aparte de mí, hay gente que quiere saber de vos también. ¿Qué ha pasado con la niña Elisa? Bueno, mira, voy a pedirle a la gente aquí que me comente si que un día voy a tener mi entrevista sola con vos, solita con vos, desde tu infancia. Yo ya les he contado un poquito más de mí, pero igual no ha sido nunca, ninguna de las dos hemos tenido una entrevista per se como a la que le hacemos a los invitados, que nos hablan desde su infancia. Yo ya les conté un poquito, pueden ir a ver el primer episodio en el que hablo un poquito de mi vida. Pero en este tiempo, desde que iniciamos Indómitos, yo te puedo decir en un resumen que me he dado cuenta que en realidad todo pasa por algo. Absolutamente todo pasa por algo. Hasta que se caiga un lapicero, Katy, pasó por algo. Ujú. Entonces, Indómitos incluso llegó en el momento que tenía que llegar, llegó un momento de recordarme lo capaz que soy, lo fuerte que soy, lo creativa que soy. Entonces te decía, todo llega a nuestras vidas, todo pasa por algo y todo pasa en el momento que tiene que pasar.
Indómitos llegó a mi vida en un momento muy importante porque Indómitos me trajo muchas lecciones y mucha resignificación. Indómitos me ayudó a entender que reconocer tus talentos y reconocer tus capacidades no es arrogancia, eh, sino más bien reconocer lo que sos, lo que tenés, porque hay muchísimas cosas que me hacen falta, pero con lo que me hace falta no hago nada porque no lo tengo. Con lo que puedo hacer es con lo que tengo, con lo que gracias a Dios, pues con lo que gracias a Diosito que me lo dio, ¿me entendés? Entonces Indómito llegó a enseñarme a reconocer los talentos, porque una de las cosas que yo me repetía constantemente es que yo no soy creativa. Pero yo decía que yo no era creativa porque, pues tal vez yo siento que no soy buena haciendo un panfleto de diseño gráfico. O no tengo una letra linda, espectacular para dibujar, para pintar. Para mí la creatividad se limitaba a ese tipo de arte visual que haces con las manos o aquellas manualidades espectaculares, que no soy buena en eso. Y yo lo que me decía es, yo no soy creativa, es que yo no soy creativa. Pero con Indómitos descubrí que en realidad sí soy creativa. Y soy creativa en muchos aspectos de mi vida, desde que abrís la refri y inventás qué hacer con los ingredientes que tenés. No seguís una receta per se, sino que pues tengo tomate, tengo carnita, ¿qué hago con esto que tengo? Y la creatividad pues hasta está en la cocina incluso. Estaba en la cocina, en la gigantona, ¿Y eso inventando. vos lo descubriste o alguien te lo dijo? No, fíjate que yo lo descubrí Ujú. y creo que eso es muy lindo. Eso es muy lindo, el momento en que decís, hombre, pausa, eh, soy capaz, pude lanzar un podcast. Obviamente vos estás en la ecuación sin duda alguna, pero atreverme a sacar estos miedos, a decir yo sí puedo, apagar el ruido externo, porque el ruido externo pesa demasiado. Y actualmente pues he estado viendo un reel que ha sido bonito como llegó el momento de perder peso, pero el peso de que te importen las opiniones, el peso del qué dirán, el peso de los resentimientos. Y es verdad, es momento de perder todo ese peso que cargamos y normalmente pues yo decía, ay, pero es que hay tantos podcasts y la gente que hace podcast pues tiene recursos, tiene cámaras y nosotras no tenemos un set, no tenemos esto, pero a lo que voy es que con lo que no tenemos no hacemos nada. Hacemos algo con lo que tenemos y con eso es lo que nos tenemos que enfocar. Después, en nombre de Dios, vendrán los celulares última generación para grabar HD, Ultra 4K, qué sé yo, todo lo que le quieras meter, el set de grabación espectacular, el equipo de trabajo. Después tendremos, amiga, quien nos lleve las redes sociales y todo, pero eso va a ser después, tenemos que empezar. No puedo querer empezar hasta que tenga todo eso, si no, no lo voy a hacer. Entonces, Indómito llegó en el momento que tenía que llegar, porque yo no sabía lo que me esperaba, yo no sabía las decisiones que me iban a tocar tomar después. ¿Y qué pasa? Si yo a mí me hubiera tocado tomar esas decisiones sin saber que yo soy una persona capaz, sin saber que yo soy una persona creativa, sin reconocer que soy una mujer trabajadora, sin reconocer mis talentos, yo me voy al hoyo. Me voy al hoyo de depresión, de decir no voy a salir de esta, porque yo no iba a saber que tengo toda esta herramienta. Pero llega Indómitos, me ayuda a fortalecer esa área, me ayuda a decir yo también puedo diseñar mis propios proyectos profesionales, dándoles la línea que quiero darles, hablando de lo que yo quiero hablar. Descubrí que hay una persona que creyó en mí y que se unió. Y luego he descubierto que hay muchas personas a las que les gusta o les ha gustado nuestro proyecto y de alguna u otra manera nos han apoyado. Entonces, cuando llega un momento crucial en mi vida que toca sentarnos a ver qué hacemos con la gigantona, qué pasa con el local físico,
fue súper importante saber o reconocer que yo ya tenía todas estas herramientas. Por eso te digo que cada cosa pasa cuando tiene que pasar, porque primero Indómito llegó en un momento que yo estaba triste, desolada, deprimida, me levanta, me ayuda, me sostiene y luego me toca tomar, me fortalece y luego me toca tomar, nos toca tomar esta otra decisión, pero pues sin duda fue decir, ¿es posible volver a empezar? Pues sí, es posible volver a empezar. Es parte de la vida, si lo querés ver así, un fracaso, es parte de la vida, un fracaso. Se pierde, ¿en qué escenario se pierde más? Y yo creo que se pierde más en el escenario en el que no se intenta. Y yo sentía, nosotros como equipo de la Gigantona sentíamos que lo habíamos intentado un montón, que le habíamos dado todo, que sí pasaron muchísimos factores entre medio, porque un negocio no se cierra por una sola cosa, sino que por muchos factores que influyen. Pero uno importantísimo, Katy, es tu salud mental. Uno importantísimo es cómo está tu cabeza. Y yo me acuerdo que ya cerca de, pues, del cierre del local, que se juntó todo. Y es que es divertido porque uno va y ora, pues yo por ejemplo oraba y le decía, Diosito, dame una señal, dame una señal. Katy, llegaban tantas señales. Yo sentía que Diosito era como, ¿y qué querés que te mande un rayo? Te he dicho tantas señales y a veces uno es terco, uno a veces es terco. Entonces en realidad cuando ya solté y ya le dije, Diosito, no, que no sea lo que yo quiero, sino que sea lo que vos sabés que es mejor para mí. Hasta ahí, en ese momento, mi mente se serenó, empecé como a soltar, y soltar no significa que no duela, duele en el proceso. Por ejemplo, soltar el hecho de que, bueno, ya un día de tanto dijimos, es momento de cerrar el local físico, vamos a transformarnos, vamos a continuar pues llevando nuestra arte gastronómica a los corazones en Costa Rica, pero de otra manera. Eh, Fue un proceso de duelo, fue un proceso doloroso porque nosotros habíamos pintado con nuestras propias manos cada pared de ese local, le habíamos puesto amor, lo habíamos lavado, lo habíamos acondicionado, éramos nosotros los propietarios los que atendíamos a la gente, éramos nosotros como propietarios que acomodábamos cada servilletero para que estuviera nítido, para que, o sea, de verdad, si la gente se quejaba de algo, fuera algo que se nos salió de la visión, pero así era, de meticuloso, tratar de limpiar, éramos nosotros que barríamos, que lampaseábamos, entonces, ¿qué te digo? Cuando uno es que quien cuida, cuando uno es a quien le cuesta, uno lo valora demasiado. Entonces yo quedaba viendo la pared del mural de la Gigantona y yo decía, ay Dios mío, tan bonita esa pintura, ¿qué va a pasar? Le van a echar pintura encima, tanto que nos costó. Y a veces ese aferrarse a eso más bien te limita, más bien te limita. Cuando uno se aferra mucho a lo material, a lo físico tangible, uno se limita. Pero entonces cuando empecé a soltar, que ha pasado en muchos procesos de mi vida, cuando ya uno suelta, uff, cómo cambia todo, de Todo se verdad. acomoda. Todo se acomoda. Entonces cuando empecé a soltar, a decir, bueno, la pintura ya fue, tuvo 2 años preciosa, hay muchísimas fotos de nuestros amigos en esa pintura y ya dio lo que tenía que dar. Ahora, pues bueno, si la tienen que pintar, que la pinten y ya tomamos pues la decisión de cerrar. Y es bien doloroso, pues es un luto realmente porque la gente te cuestiona, la gente también quiere opinar, quiere darte soluciones, como que hubieran hecho esto, hubieran hecho lo otro, hubieran hecho, pero en realidad
solo a vos te quedan tus zapatos, solo a mí me quedan mis zapatos, por mucho que sean talla 8, a mí me quedan un poquito más socados o un poquito más holgados, por poner una metáfora. Entonces, tenés que lidiar con los comentarios de la gente, con cuestionamientos, primero porque quieren saber detalles, quieren saber todo. Y es que la gente, muchas personas no quieren estas lecciones que nosotros estamos extrayendo, sino que quieren el detalle morboso de entonces me caí, me eché a llorar y yo era un mar de lágrimas, ese detalle morboso de pronto quiere la gente, pero sí fue un proceso, te digo que yo estuve prácticamente una semana, tal vez una semana funcionaba en automático, yo solo quería dormir, de verdad, yo solo quería estar en la cama acostada, yo sentía que durmiendo no me daba cuenta de nada. De hecho, el día que le comunicamos a la gente que íbamos a cerrar, este, ¿cómo se llama? Desactivamos los comentarios, no queríamos que nos comentaran nada, no queríamos lidiar con que, qué triste, ¿y por qué? ¿Y qué? No queríamos lidiar con nada porque ya sentíamos que habíamos lidiado con mucho. Y estuve unos días, me enfermé, me súper enfermé. Eso es verdad. O sea, cuando uno no externa, o sea, cuando a uno se le acumulan también los problemas, el estrés enferma y las emociones hacen que uno, que salgan por algún lado, tienen que salir, entonces que uno somatice. Entonces me dio fiebre, me dio una tos, pero de esas que tenés que ir al hospital, nebulizarte y todo me enfermé horrible, todo me dolía, o sea, de verdad me dolía todo el cuerpo, pero somos mamás y una no puede quedar en ese estado inerte de por vida porque también tu niño te demanda y además no es que me demande, es que él me hacía sonreír, él me hacía reír y así poco a poco fui descubriendo que lo que estaba ganando era mucho más valiosísimo que lo que estaba perdiendo, porque yo sentía que estaba perdiendo un local físico, que estaba perdiendo todo ese esfuerzo, todo ese empeño, pero yo en realidad me estaba perdiendo de ser mamá presente, de tener el poquito tiempo que yo tenía con mi hijo era de calidad, pero era bien poquito lo sacrificada que estaba su infancia, era muy sacrificada. O sea, Alessandro, de verdad, yo lo quedo viendo y ahorita que te lo cuento, me dan ganas de llorar porque yo digo, qué niño más valiente, qué niño más valiente. Alessandro salía al kinder a las 8 de la mañana, él entraba al kinder y él volvía a la casa hasta las 10 de la noche, hasta que cerrábamos la gigantona. Entonces, él estaba sacrificando su infancia de una manera increíble, porque a él le habilitamos un espacio que lo acondicionamos adentro de la cocina para tenerlo a él controlado, escondidito, en un huequito en el que ahí él pintaba, comía, y ahí él se mantenía, ¿me entendés? Y él nunca lo recriminó, y ahí él simplemente fluía con el trajín de vida que teníamos nosotros, sus padres, pero era todo en carrera, porque ya luego llegábamos a las 10 de la noche a la casa, hay que dormirse, Alessandro, pijama, hay que dormirse porque mañana hay que despertarse temprano. Entonces, como nos dormíamos tan noche, tan contra el cacho, yo no lo podía levantar en la mañana con suficiente tiempo de calma, porque yo quería dejarlo dormir un poquito más. Entonces ya lo despertaba contra el cacho y entonces ya, hay que bañarse, hay que salir al kinder. Yo un día me detuve a ver y yo dije, yo le estoy pasando a mi hijo un comportamiento ansioso, de verdad, porque todo el tiempo, todo el trajín está acelerado porque yo como mamá estoy acelerada todo el tiempo. Entonces, cuando yo estaba ahí en ese estado inerte de depresión en la cama, y yo vi a Alessandro cómo me hablaba, con la elocuencia y fluidez y que ya me di cuenta que Ale sostenía una plática larga, así tipo que me contaba. Y fui donde mi abuelito y me llevaron al parque, hicieron con un nivel de detalle impresionante. Yo decía, ¿en qué momento
¿En qué momento Ale pasó de ser un niño que medio hablaba, que hablaba unas 4 palabras, que hacía una oración, a un niño que me habla de todo, que me dice esto, que me dice el otro, y yo me lo estoy perdiendo? Entonces ya en el momento que descubrí que que con lo que perdí estaba ganando lo más importante de mi vida, que eran mañanas con calma, despertarlo con un besito, acostarme un ratito con él de nuevo en la cama para abrazarlo. Ya cuando me di cuenta que lo que estaba ganando era mucho mejor, y lo vi desde la gratitud y dije, gracias Señor, gracias, 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 porque ahora entiendo que todo pasa por algo y todo pasa. Y cuando vos de verdad, pues yo que en este último tiempo me he convertido como de mucha fe, cuando vos de verdad soltás y confías, porque confiar significa, yo literal, yo le dije a Diosito, Dios mío, yo no sé qué va a pasar, yo no sé cómo me voy a sostener, porque yo tenía miedo, Katy, tenía 2 años de estar metida en una cocina. O sea, yo tenía miedo de reinsertarme al ámbito laboral profesional otra vez, como comunicadora. Yo estaba aterrorizada, yo sentía que estaba desfasada. Vos sabes que ahora la tecnología va tan rápido, la inteligencia artificial. Yo en la gigantona, yo no estaba preparándome de nada ni actualizándome de nada. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin la gigantona y con 2 años de fase? Pero yo le dije, Diosito, yo no sé qué voy a hacer, pero yo confío en vos y yo sé que no me vas a desamparar, yo sé que no nos vas a desamparar como familia, yo sé que no me vas a desamparar como mamá sobre todas las cosas. Yo te pido, yo no quiero seguir sacrificando ningún aspecto de la vida de Ale, entonces ayúdame a proveer. Y desde ese momento, Katy, mira, como nunca de los 2 años de abierto la gigantona, habíamos atendido tantos eventos como los atendimos desde que cerramos el local físico. Los eventos empezaron a llegar uno tras otro, no teníamos fin de semana sin eventos contratados, sin catering service. Me empezaron a llegar las consultorías de mi profesión en comunicación, me empezaron a llegar oportunidades laborales, incluso una que me sirvió para darme cuenta que yo ya era una mujer que podía poner límites, porque fui a probar cómo me iba y me fue mal. Y supe identificarlo, pues supe identificar que me había ido re mal, que no era así como yo me merecía que me tratara esa jefa. Y, y supe decir, pues no es por aquí. Y supe por fin hacerle caso a mi corazón, porque esa es una de las cosas que yo veo hacia atrás y dije, si yo le hubiera hecho caso a mi instinto, eso no hubiera pasado, porque yo en ese momento yo sentía que tal, pero yo no le hice caso a mi instinto. Entonces, esa es otra de las lecciones que yo rescato en este momento, porque hacerle caso al instinto es tan poderoso. Entonces, pues nada, mira, la gigantona ha seguido ahora desde otro lugar, transformando el negocio a catering service, comida por encargo, a domicilio, los nacatamales que no le pueden faltar a la gente. Eso sí, está permanente la venta de nacatamales todos los fines de semana. Pero ahora el tiempo que yo le puedo dedicar a mi hijo, de pronto irnos al parque a las 5 de la tarde, un domingo, que los sábados y los domingos en la gigantora eran los más caóticos para nosotros. Ahora, ayer yo incluso me levantaba tranquila, sin alarma, por fin. O sea, yo tenía 2 años despertándome súper temprano y durmiéndome súper tarde con alarmas. Despertarme un domingo sin alarma, yo dije, wow, es que esto es un domingo que me merezco, que quiero. Eh, y claro, todo este proceso ha sido convulso. Yo te estoy hablando ya de cómo me siento en los últimos días, pero cada día fue un ejercicio de sentirme mejor, más agradecida, más consciente, eh, aprendiendo de cada error, pleca, lección que te da la vida. Y nada, pues ahorita hoy en día no estoy donde quiero estar. Me faltan muchas metas, al igual que a vos, amiga, muchísimo por vivir, pero estamos jóvenes. En primer lugar, estamos jóvenes. Y en segundo lugar, pues nos hace falta mucho por recorrer, mucho por aprender.
pero estoy desde una posición en la que siento mi espíritu fortalecido, mi alma agradecida y vuelvo a ver a mi alrededor lo que tengo y digo, bueno, lo que tengo es mucho más de lo que me hace falta. Entonces, en esa línea, yo decía, hemos pasado, la Catío, procesos tan transformadores que es importante irles a contar a la gente que nosotras también pasamos por, así como cuando el mar te revuelca, así por esas revolcadas, pero que ya, y luego aquí estamos, tratando de ser congruentes con lo que le contamos, levantándonos y Y muy siguiendo. conscientes de que todo pasa también, porque yo fui testigo del caos en el que vos estabas y en ese revoltijo emocional, ¿verdad? Y me consta que luchaste también por mantener el local. Y realmente sí, lo que se puede percibir como fracasó la gigantona, o sea, al contrario, yo podría decir de que sacó lo mejor que tiene la gigantona, porque yo ahí veo y andan en eventos fancy, evento tras evento, o sea, yo te veo súper fachenta. Y la verdad es A que mi me alegra por ese atendimos, giro. atendimos nuestro primer evento para 200 personas, o sea, fue una cosa que yo solamente podía ver la mano de Dios de verdad. Obviamente agradeciéndole a nuestros clientes, pero es que yo no puedo dejar de decirles que yo veo la mano de Dios porque yo, de verdad, yo no soy religiosa. La gente vaya a cual iglesia quiera ir, lo más importante es que en la intimidad de tu cuarto, en un rinconcito de tu casa, ahí, ahí dobles rodillas y le pidas realmente lo que querés o que confíes en Él, que tengas fe, y que pues trates de actuar de la mejor manera posible, sin dañar a nadie, si puedes ayudar, ayuda desde el fondo de tu corazón, y desde esa línea va mi fe, pero es que cuando yo hice eso, cuando yo hice caso, porque cuando yo hice caso fue bueno y por probar ya no tengo nada que perder, o sea, ya me está yendo tan mal, ya me está yendo tan de la fregada, que si hay gente que me está diciendo que esto me puede funcionar, pues voy a tratar de hacerlo, porque yo lo que quiero es sentirme mejor. Y ahí fue donde yo aprendí o empecé como a sentirme mejor, a soltar, a calmar mi ansiedad porque estaba teniendo crisis de ansiedad espantosas. O sea, yo no podía dormir porque cuando ponía la cabeza en la almohada el corazón me empezaba tum, 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 y los pensamientos se activaban a 5000 por hora y yo de verdad, yo lloraba de desesperación porque yo quería apagar mi cabeza, yo lo que quería es que mi cabeza dejara de pensar, dejara de plantearse problemas, posibles soluciones que ni siquiera estaban pasando en ese momento. Entonces, contarle a ustedes que lo que nosotras Claro. hicimos también, la Katy y yo, fue aferrarnos a la oración y a pedir Bien. con fe. Sí, y algo que realmente yo destaco en todo esto que acabas de mencionar es que lo hablas desde la realidad, o sea, lo humanizás. Vos misma lo dijiste, yo viví un duelo y así es, porque cuando uno inicia algo, un proyecto, llámese negocio, lo que querrás, uno nunca está preparado para el fracaso. Uno No, solamente quiere éxito, entre comillas, quiere porvenir, quiere progreso, pero vos misma lo has dicho, te estabas perdiendo de otras cosas tan elementales, fundamentales, y aquí de verdad también yo te quiero expresar que es algo que nos pasa siempre a las mamás, que siempre nos juzgamos y hablamos desde la culpa. Cuando vos mencionaste de que querías llorar cuando recordabas a Ale, que estaba ahí en un rinconcito en la cocina, privándose de su infancia y todo, o sea, al final sé que suena duro, te puede generar culpa, pero también es algo que hacías inconscientemente y lo hacías desde el amor, porque obviamente trabajabas así de durísimo para darle lo mejor a él. Y a mí una vez una pediatra me dijo, nuestros hijos son felices donde están papá y mamá.
Entonces, cuando yo comencé a entender eso, las culpas a mí se me fueron bajando. Claro que uno trata, ¿verdad?, de dar lo mejor, de cuidarle su infancia, de respetar sus derechos, etcétera. Pero pues que desde esa parte lo veas desde el amor y no solamente desde la culpa. Desde También, el castigo. también mencionaste algo que me parece muy interesante. Y es que dijiste, bueno, al final no fue un fracaso, sino que el negocio se transformó. Y eso es lo que pasó. La gigantona sigue funcionando, no de la misma manera, pero sigue funcionando. Y te está permitiendo satisfacer otras áreas de tu vida que son, diría yo, las más importantes, como el ser mamá, el dar tiempo, porque es una personita que depende de vos. Y, y sobre todo vos, el autocuido, el hecho de sentir lo que es levantarse tarde un domingo, o sea, vos misma lo dijiste, ¿cuántas veces no dormía así de rico? Siempre ponía la alarma, la alarma. ¿Y dónde queda el autocuido? O sea, ni siquiera un domingo, ¿no? Es bastante duro. Yo estaba abandonadísima, Katy, y me doy cuenta ahora. ¿En qué aspecto me doy cuenta? En que, por ejemplo, yo ayer me puse un tratamiento en el pelo que lo anduve como 5 horas, porque eso dice, y yo he estado tratando de cuidar mi pelo, de hablarle con amor, porque Y yo le que lo hablaba andas precioso. ay, gracias. Yo le hablaba súper mal a mi pelo, yo decía, qué horrible. También, claro, como en cocina solo puedo andar una moñita, Ujú. yo me miraba, ahora yo miro la foto y yo digo, estaba señora antes de tiempo, porque en realidad pues no estoy señora, aunque en el kinder ya te dicen doña fulana, Ujú. pues no estoy señora y yo digo, el descuido, cómo se nota en todo, en el semblante. Yo ahora trato de conscientemente hacerme mi rutina, ponerme pues mis cremitas y aunque no vaya a salir, trato de andar en la casa con mi pelito peinadito, porque es que antes no tenía ánimos ni de peinarme, Katy, porque ya Claro, yo estabas decía, cansadísima. sí, y fíjate que no sé si te dije esto, no recuerdo si te lo conté, pero ya como 2 días antes de cerrar la gigantona, yo hablé con Kevin y le dije, Kevin, necesito decirte algo. Y es que no estoy siendo capaz de sonreír. No llegan los clientes y me cuesta, o sea, darle una sonrisa, que eso había sido todo el tiempo de manera genuina, natural, recibirles con una sonrisa, conversar, eso salía del fondo de mi corazón. En los últimos días no estaba pasando, yo no estaba Como apagando tu feliz, brillo, porque vos sos yo así, estaba, vos sos exacto. de hablar, de saludar. Y de las últimas veces que vos llegaste, Katy, vos me lo dijiste. Vos me dijiste un día, algo está pasando porque yo no te veo igual. Vos estás diferente, vos lo notaste. Y yo me acuerdo que vos me lo dijiste. Y yo ese día me estaba tragando algo aquí porque yo andaba lidiando con esa decisión, si cerrábamos o no. Y yo no se la quería compartir a nadie porque no estaba lista para compartirla, porque yo sentía que si decía, hey, ¿qué estoy pensando si cerramos hoy? Yo sentía que me iba a atacar a llorar y yo he aprendido a lo largo de mi vida porque estoy segura que si mi prima, por ejemplo, mi prima con la que crecí junta, mira esta entrevista, va a decir la Nidelis era súper llorona, yo era súper llorona, la más llorona del condado a mis 15, 14 años, el drama de la vida era yo. Y en este proceso, no es que no soy llorona, sí, pero he aprendido a llorar en soledad, también con mis amigas, gracias a Dios tengo buenas amigas, pero ya no me expongo, ya no me vulnero tan fácilmente, no me expongo tan fácil como lo hacía antes. Entonces, últimamente, cuando han pasado cosas muy importantes en mi vida, la he dicho hasta que estoy preparada para decirla, hasta que puedo hablar sin llorar, hasta que puedo decir, esta fue mi decisión. Entonces, cuando vos me preguntaste, yo no estaba preparada, así es que simplemente dije, wow, ¿cómo ha hecho la Katy para identificar cómo estoy? Pero en realidad no estaba bien.
pero ya sentirme sin la capacidad de sonreír, eso te lo juro que me preocupó, porque esa fue una gran alerta, porque yo siento que soy una persona que el día más trágico de mi vida, de los peores días de mi vida que yo me recuerdo, ponele el 13 de julio de 2018, de los peores días, yo he sonreído. En medio del caos más, algo me ha dado risa, de algo he hecho chiste, de algo me he reído, pero siempre he tratado de cada día terminar con que algo me hizo reír, la risa es vida. Entonces, cuando yo me di cuenta que ya no estaba siendo capaz de sonreír, yo dije, esta es una gran alerta de, como te decía, lo más importante es la salud mental. Entonces yo le dije a Kevin, ya no estoy siendo capaz de sonreírle a los clientes y ahí fue donde ya nos sentamos seriamente a decir, pues ya, ¿qué más señal? ¿Qué más señal? Y a terminar de tomar la decisión y de concretarlo, ¿no? Después de esta experiencia que ha sido bastante fuerte, vos ahora cómo describís el éxito. Ish, bueno, me la pusiste es difícil, bebé. Bueno, siempre hemos hablado aquí en el podcast que el éxito es individual, pues, porque para cada quien tiene su concepto de lo que es el éxito. Yo creo que el éxito es lograr aquello que te has propuesto lograr, pero que en tu corazón hay una sensación de paz y plenitud, Pero porque siento que no es éxito para mí ganar abundante suma de dinero si el sacrificio es andarme escondiendo porque lo hice de manera ilícita. Eso no es éxito para mí. Sin embargo, tener una vida próspera, vivir en abundancia, pero que no estoy sacrificando las cosas que son más importantes en mi vida, eso es éxito. Entonces, si lo tengo que resumir, creo que sería lograr tus metas, lograr aquello que te has propuesto, pero que en tu corazón y en tu mente exista paz y serenidad. me encanta. Bueno, Pero vos también, vos tenés que cerrar también con una frase que con todo este proceso que vos de cambios caóticos que has pasado, ¿qué lecciones rescatás? ¿Qué lecciones les dejas a las personas que hoy nos están escuchando? bueno, creo que lo primero es estar muy consciente de que todo lo que nos pasa en nuestra vida, sea bueno o malo, no hay que catalogarlas como tal, aunque parezcan. No sé si me doy a entender. No es Ujú, como esto que me está pasando es bueno, esto que me está pasando es malo, sino que es parte de la vida misma. Yo me he mentalizado tanto de que este mundo no es color de rosa, o sea, este mundo es difícil, la verdad. Es difícil. Lo que pasa es que tenemos a personas, tenemos circunstancias, tenemos contextos que hacen que sea más fácil o llevadero. Como en este caso, pues ya lo he dicho, mis hijos, mi esposo, mi familia es un gran aliciente para mí. Pero la principal lección en medio del caos que puedo rescatar y que lo he vivido también es que todo es efímero, es decir, todo pasa. Nada es permanente, nada es estático, las cosas van cambiando, siempre y cuando también uno empuje, ¿verdad? No es como que me voy a quedar acostada a ver qué pasa en mi vida, no, hay que también moverse, también dejar a un lado el victimizarse, sino estar muy conscientes de que el mundo está ahí esperándonos y que uno tiene que también buscar oportunidades y, y sobre todo algo que vos mencionaste y que yo también creo es aferrarse a lo que uno crea. En este caso, pues yo también creo en Dios y agradezco, la verdad, tanto caos porque en medio dice una frase, bendito caos que hizo que me acercara a vos. En este ujú. caso, refiriéndose a Dios, ¿verdad? Bendito caos. Porque sí, o sea, cuando somos vulnerables, cuando estamos en nuestros peores momentos, es cuando
reconocemos que hay alguien muchísimo más grande que nosotros. Y eso, principalmente aferrarnos a un ser superior, a creer en nosotros mismos y sobre todo a estar muy conscientes, pero muy conscientes de que nada es para siempre. De hecho, yo siempre que tengo la oportunidad ahí en los libros, en las pizarras de mi hijo jugando, siempre me gusta dibujar un sol porque me hace recordar de que siempre amanece, siempre amanece. Qué Y lindo. sí, sí, el sol significa mucho para mí. Qué lindo, amiga. Gracias por este compartir, que en realidad para mí ha sido un regalo esta plática con vos, porque ahora nos cuesta más chismear, nos cuesta más ponernos al día por la diferencia horaria. Así es que ha sido lindo ya verlo como serenas, morenas, desde otra perspectiva, hablar lo que ha pasado en estos meses de la vida. Esperamos, indómitas, indómitos, que este episodio eh, sea de bendición para ustedes, pues que aporten en la vida de ustedes, que les ayude a transitar si están pasando por algún proceso complejo, doloroso, difícil, pues que les ayude como a rescatar lecciones que les pueden funcionar, a reconocer que todo pasa también y que vuelve, como dice la Katy, siempre amanece y nada, compartan este episodio, manden el link a sus grupos de WhatsApp, a sus tías, suscríbanse, denle like, porque eso nos va a ayudar definitivamente a seguir posicionándonos y llevándoles este episodio a ustedes. Y no sabemos quién necesita escuchar estas lecciones de vida. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en otro episodio con más historias Chao. que contar. En este viaje indómito, la verdad es nuestra meta. Indómitos, somos gritos en la noche, sin miedo a lo que rompes, somos la voz que brote. Indómitos, cada paso deja huella, en un mundo que se estrella, nuestra fe no se atropella. El eco de nuestras voces retumba en cada esquina.